Perfecto. Ahí si paso las diapositivas, ¿las ven? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Voy a abrir las diapositivas, doy la clase y después si tienen alguna pregunta me hacen al final porque no voy a poder leer el chat hasta el final, ¿sí? Bueno, chicos, yo les voy a dar la clase de epistaxis, ¿sí? La epistaxis es la salida de sangre al exterior, ya sea por vía anterior o posterior proveniente de las fosas nasales
o de los senos paranasales. En general es un motivo frecuente de consulta acá en otorrino, suele ser benigna y suele ser de fácil tratamiento, pero a veces puede llegar a ser una urgencia en otorrino. La vascularización de las fosas nasales está dada por dos sistemas, el sistema de la arteria carótida externa y el sistema de la arteria carótida interna. El sistema de la arteria carótida externa, a su vez, tiene como una de las colaterales la arteria facial, que a su vez la arteria del subtabique, y la maxilar interna, que a su vez se divide en efenopalatina, que da las ramas nasal posteroseptal, posterolateral, y esta a su vez se divide en la nasal media y la nasal inferior. Y el sistema de la carótida interna tiene como ramas la arteria oftálmica, que a su vez se divide en la arteria etmoidal anterior y la etmoidal posterior. Esto es importante porque dentro de la vascularización de las fosas nasales hay una región anteroinferior que se llama plexo de Kieselbach, que en general es el sitio sangrado de las epistaxis anteriores, que está dada por la arteria del subtabique, la etmoidal anterior y la nasal posteroseptal, que es rama de la maxilar interna. Las epistaxis se pueden clasificar según su etiología, según su localización en anterior, posterior, anteroposterior o superiores, según la frecuencia de sangrado, pacientes que consultan por único episodio o pacientes que refieren episodios frecuentes de epistaxis, y según la repercusión general del paciente. Dentro de la etiología hay que descartar desencadenantes generales y locales cuando uno hace la anamnesis. Como desencadenantes generales puede haber antecedentes de enfermedades febriles, hipertensión, vasculopatías, coagulopatías, enfermedades granulomatosas. Hay que también interrogarlos con respecto a las medicaciones que están tomando. Y dentro de los desencadenantes locales hay que interrogar si hubo traumatismos nasales, si hubo alguna inflamación en la fosa nasal, si hay antecedentes de cuerpo extraño, sobre todo en los niños, si hay alguna medicación que pueda producir vasodilatación, si hay algún antecedente de tumores, ya sea benignos como los hemangiomas y los pólipos y el fibroangioma, o malignos, y si hay antecedentes de alguna cirugía. La localización, como les había dicho, se podían dividir en anteriores, posteriores, anteroposteriores y superiores. Los anteriores se producen por sangrados en el área de Kieselbach, tienen mejor pronóstico y son los más frecuentes. Las posteriores en general son por sangrados del tronco de la arteria esfenopalatina o alguna de sus ramas, son más difíciles de cohibir y producen sangrados posteriores. Las superiores son por sangrados de las arterias etmoidales. En general, en lo que es en la clínica, los dividimos en anteriores, posteriores y anteroposteriores, porque cuando el paciente consulta con el sangrado, es difícil determinar si es posterior o superior, salvo que uno tuviera una óptica y viera exactamente la localización del sangrado. Pero si no, clínicamente las dividimos en anteriores y posteriores, más que nada para el manejo del tratamiento y el tipo de taponaje que hacemos. Con respecto a la repercusión general, se dividen en leves, que son aquellas que se ven en forma espontánea, que en general el paciente refiere que tuvo los episodios en su casa, moderadas, que necesitan tratamiento instrumental, pero no comprometen el equilibrio hemodinámico del paciente, y las graves, que afectan la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, cuando viene el paciente a la consulta, puede ser un paciente que tiene antecedentes de epistaxis, pero que se dio espontáneamente y consulta porque sangra, o un paciente que tiene epistaxis en el momento de la consulta. El paciente que refiere haber tenido episodios de epistaxis, hay que hacer una anamnesis de todos estos puntos que yo les había dicho recién, interrogar con respecto a la etiología, si hay algún dato que nos pueda hacer pensar cuál es la causa del sangrado. Hay que preguntarle cuánto duró, qué cantidad cree que sangró, cada cuánto sangra, si hizo algo para pararlo o lo paró solo, si toma alguna medicación, si tiene antecedentes personales de alguna patología o antecedentes familiares, si suele hacer hematomas en alguna parte del cuerpo, si es niño, interrogarlo con respecto a si hay alguna posibilidad de que haya algún cuerpo extraño en la fosa nasal, si tiene rinorrea. Hola, doctora, ¿nos escucha?
Bueno, si tuvo algún Hola, traumatismo, algún cuadro de vías aéreas superiores, o si fuma, toma alcohol. Una vez que se hace la anamnesis, se pasa a hacer el examen físico, donde se hace una rinoscopía anterior para ver toda la parte anterior de las fosas nasales y un examen de fauces para ver si hay alguna lesión en fauces o si hay algún resto de sangrado. Siempre les pedimos un laboratorio como un coagulograma y hemograma para descartar alguna coagulopatía, y si no puede en el momento le hace una fibroscopía. La fibroscopía sirve para ver todas las fosas nasales, el cavum y la faringe. Otros estudios complementarios que se pueden pedir son la radiografía mentenosoplaca y el perfil de cavum para ver si hay alguna sinusopatía o alguna ocupación de tejido en cavum. Si no, se puede pedir también una tomografía macizo craneofacial. Y como estudios complementarios más específicos que no se le hacen a todos los pacientes son la angiografía digital y la resonancia y la angioresonancia, que en general se piden cuando se sospechan malformaciones arteriovenosas. Si no, no es un estudio que se pide habitualmente. O, por ejemplo, cuando se sospechan malformaciones arteriovenosas, si no quisiera embolizar algún vaso, se piden este tipo de estudios. Entonces, el paciente que tuvo epistaxis se le explica cómo puede evitar factores desencadenantes, se pueden indicar vasoconstricciones de aplicación tópica, como puede ser el rinogel. En la zona, en general, son en sangrados anteriores, en la región de Kieselberg, se le explica cómo poner los geles. Se pide el laboratorio y los estudios complementarios, y nada más. Ahora, el paciente que tiene epistaxis al momento de la consulta, primero hay que valorar el estado hemodinámico del paciente, ver si no está con presión alta, ver si no está pálido, bueno, descartar que no esté con algún problema hemodinámico. Siempre se le pide al paciente que se coloque en posición semisentada hacia adelante y que se suene bien fuerte la nariz para eliminar todos los coágulos, pues siempre que haya coágulos va a seguir sangrando. Así que se trata de hacer una limpieza de todas las fosas nasales. Una vez que se hace la limpieza de las fosas nasales, se puede ver si se ve algún vaso que esté sangrando, si sangra solo por las fosas nasales o si también sangra por fauces. Si aún no logramos ver las fosas nasales, se puede hacer una limpieza con algodón o con gasa. Si el paciente no es hipertenso y no tiene contraindicaciones de ninguna medicación, se puede poner un algodón o una gasa con un poco de adrenalina, incluso a veces también con lidocaína, para ir anestesiando toda la zona en el caso de que después haya que hacer aún taponamiento. Bueno, la rinoscopía posterior no se hace ahora, porque en general si uno tiene una rinofibroskopía ingresa a la óptica y puede llegar a ver de dónde está sangrando, pero para que sepan, la rinoscopía posterior se hace. Se colocan 2 ondas Nelaton por las fosas nasales, desde las narinas hasta pasando por cabo y salen por la boca. Y ahí esas Nelaton lo que hacen es elevar el paladar. Y después por fauces se ingresa un espejo de laringe, pero en vez de tener la angulación hacia la laringe, la angulación es hacia arriba. Y eso permite ver toda la parte posterior de las fosas nasales y el caule, para ver si hay algún sangrado. Pero en general eso es algo que ahora no se hace, se utilizan solamente las ópticas o el fibroscopio si tenemos. Entonces, una vez que hicimos una limpieza de todas las fosas nasales, y si se pudo, se colocó anestésicos, lidocaína tópica y adrenalina. Se trata de ver toda la fosa nasal y ver si hay algún sitio sangrado donde se pueda cauterizar. Por ejemplo, si fuera un sangrado del área de Kieselbach y se ve algún vaso que está sangrando, se puede cauterizar con nitrato de plata, que se lo hacemos acá en el consultorio, y se cauteriza alrededor del vaso. Solamente eso. Ahora, si se ve toda una zona sangrante y no se ve un vaso particular, en general se usan geles tópicos, porque si no se puede producir una lesión del tabique. Y también se puede cauterizar con galvanocauterio, que bueno, acá no tenemos, o con láser.
En general acá lo hacemos con nitrato de platino. Si una vez de cauterizar el vaso sigue sangrando o se ve un vaso o una zona, un sangrado en napas que no se puede cauterizar, se hace un taponaje anterior, si uno sospecha que es un sangrado anterior. El taponaje anterior lo que hace es comprimir los 3/4 anteriores de las fosas nasales. Puede ser uni o bilateral, en general son unilaterales. Cuando son bilaterales se sospecha que haya alguna alteración hemodinámica o una coagulopatía. Hay distintas formas de hacerlo. Ahora les muestro unas imágenes más adelante, pero una de las formas de hacerlo es con una tirita de gasa vaselinada o con furacina, que lo que se hace es se va colocando, esto es anterior, esto es posterior, caum, parte anterior de la fosa nasal. Esta es una pinza bayoneta y estas son las tiras de gasa. Entonces se agarra la punta de tira de gasa y se ingresa con la bayoneta hasta la parte posterior de la fosa nasal, siempre tratando de llegar lo más posterior. Se retira la pinza, se agarra más gasa y otra vez se coloca hacia el fondo de la fosa nasal. Se retira la pinza, bueno, y así se va rellenando toda la fosa nasal. Ese sería un taponaje anterior con gasa. Esperen que tengo más imágenes. Si no, otra forma de hacerlo es con las sondas con balón. En este caso, esta es una sonda doble balón, porque es para un taponaje anteroposterior. Pero si fuera una sonda simple balón, tiene solo este balón para la fosa nasal anterior. Entonces se coloca la sonda bien posterior y después se insufla a comprimir toda la fosa nasal. Esa sería la segunda opción de taponaje anterior. Y la tercera opción, que bueno, eso en general lo mostramos cuando es presencial, son unas planchas que son como unas esponjitas que se llaman Merocel y que se colocan en toda la fosa nasal, y una vez que se colocan, se le coloca un poquito de solución fisiológica para que se expandan. Y esa es la tercera forma de hacer un taponaje. Entonces hay tres formas: con gasas comunes, con Merocel o con un taponaje con un simple balón. Los taponajes anteriores se dejan 48 horas, se dan antibióticos, amoxicilina clavulánico y se dan de alta, se controlan ambulatoria a las 48 horas. Una vez que uno hace el taponaje anterior, tiene que revisar las fauces y ver si sigue sangrando o no sigue sangrando. Si sigue sangrando, se interpreta que fue un sangrado anteroposterior. Si dejó de sangrar, se interpreta que fue anterior, se da el antibiótico y controla 48 horas. Ahora, si uno hace el examen de fauces y sigue sangrando, como se interpreta que es un anteroposterior, se retira el taponaje y pasamos a hacer un taponaje anteroposterior. El taponaje anteroposterior, hay tres formas de hacerlo. La más fácil es la sonda doble balón. Se coloca la sonda doble balón, se insufla con 10 centímetros aproximadamente de aire o de agua al balón posterior y se hace fuerza hacia adelante para que enclave en caún el balón posterior. Y después se insufla el balón anterior, con 30 centímetros más o menos de solución fisiológica. Esa es una opción. La segunda opción es esto es anterior, esto es posterior. La segunda opción es con una sonda vesical, por ejemplo, si no tuviera un doble balón. Entonces se coloca la sonda vesical, se insufla la parte del globo, se enclava en caún y después se hace en la región anterior un taponaje con gasa. Y la tercera opción, que se las digo porque a veces la toman, pero primero no se hace porque tenemos los otros instrumentales, pero en el caso de que, por ejemplo, estuvieran en el medio del campo y no tienen nada, lo podrían hacer, pero igualmente es difícil de hacer porque uno necesita la colaboración del paciente y en general son procedimientos dolorosos, que sería, esta es una gasita y esta es otra gasita. Entonces, las gasas se atan a 3 linos o 3 hilitos que tengan. Y esta punta del hilo, esta de acá, se ata a una sonda cualquiera que tenga, una sonda de Nelaton, una sonda de vesical, la que tenga. Entonces, se ingresa por la fosa nasal, llega hasta acá, sale por la boca y ahí se ata un hilo. Y ese hilo va a una gasa y esa gasa a su vez tiene 2 hilos.
Entonces, después se retira la sonda por las fauces y por la fosa nasal y la primera gasa queda clavada en el cabo y hace el taponaje posterior. Después se llena la fosa nasal con la gasa furacinada o la gasa común y en la parte anterior se coloca otra gasa con 2 hilos. La función de los hilos es nada más para retirar el taponaje. En el caso de que esta gasa se suelte o este hilito se suelte, para que no vaya a la vía aérea, este hilo permite que se pueda retirar por las fauces. Entonces el paciente se le hace el taponaje antero-posterior y siempre se interna. En general los libros dicen que el taponaje se puede dejar hasta 5 o 7 días, pero hay que tratar de dejarlo lo menos posible porque produce necrosis de las fosas nasales, sinusopatías, así que en general se trata de dejar 3 o 4 días. Y también se colocan antibióticos, amoxicilina, clavulanate. Dentro de las complicaciones que pueden tener los taponajes, como les decía recién, rinitis, sinusitis, que estos son por obstrucción de los complejos neonatales de los senos paranasales o por lesión de la mucosa, por el traumatismo que genera el taponaje, hemotímpano, otitis media aguda, iotalgia, es por obstrucción de la trompa obstáculo en el cabo por el taponaje, dificultad respiratoria por la molestia que le genera al paciente, necrosis del tabique y de las alas nasales, porque a veces cuando se colocan las sondas vesicales y la sonda vesical produce lesión de decúbito en las alas nasales, puede producir necrosis. Bueno, la intoxicación por lidocaína no es común, como está escrito, cefalea y edema nasal por la compresión que hace el taponaje en las fosas nasales. Todos estos son tratamientos médicos. Si por ejemplo uno tuviera acceso a quirófano en el momento que ingresa el paciente con el sangrado y uno interpreta que es un sangrado anteroposterior o superior, se puede ingresar a quirófano y cauterizar el vaso que está sangrando. Eso se puede hacer con electrocoagulación, por vía endoscópica, con una óptica o, y si no, también se puede hacer ligando las arterias. Y otra de las opciones de tratamiento quirúrgico que hay es la embolización selectiva cuando uno sospecha que hay una malformación arteriovenosa. Pero bueno, esas no las hacemos acá en el hospital. En general, hacemos el taponaje anteroposterior y después se trata de retirar en la sala. Si uno tiene acceso a quirófano, trata de retirarlo en el quirófano, porque si sigue sangrando, con la óptica se puede ver el sitio de sangrado y hacer una cauterización. Bueno, eso es todo. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Se escucha? Ahí vengo. ¿Me escuchan?
No sé qué pasa, que yo estoy en el hospital ahora, estoy en el servicio. Se ve que no funciona bien internet, por eso no anda la computadora. ¿Ustedes me pudieron escuchar lo que les dije de la clase? Hola, ¿se escucha? Bueno, yo ahora voy a pedirle a alguno de mis compañeros que me den un mail de ustedes, así les puedo mandar la presentación. Que igualmente la mayor parte de la presentación es escrita. Así ustedes tienen lo que yo les dije. Pero con respecto a la clase, a todo lo que les dije, ¿tienen alguna duda con respecto a los taponajes? Sí, sí, pásamelo, así ahora les enviamos la clase. Bueno, más allá de la... Bueno, yo ahora le digo a algunos de mis compañeros para mandarles la clase. Lo que es importante que sepan de la clase es toda la primera parte de la vascularización, cuál es el sistema, porque hay dos sistemas de arteria, cuál es el área de Kieselbach, quién vasculariza el área de Kieselbach, que el sangrado anterior en general es de esa zona, y después los tipos de taponaje que hay, cómo se realizan, el taponaje anterior, el taponaje antero-posterior, el taponaje anterior es ambulatorio, que se va con antibióticos, y el taponaje posterior siempre tiene que quedar internado, ¿sí? Y en general pueden tomar cualquiera de los tipos de taponaje, que es con el balón, el taponaje con la sonda Foley y el taponaje con la gasa, que a veces el jefe lo toma, para que sepan, ¿sí? Igual se ven las imágenes, cualquier cosa nos consultan, ¿sí? Espérenme que ahora les averiguo cuándo es la próxima clase.